buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Pues nos gustaría realizarle una entrevista que es para nuestra materia de sociedad contemporánea del siglo XX. Y pues quisiéramos comenzar con, su nombre completo. Mi nombre es José Antonio Mondragón Rosales. ¿Cuál es su edad? Mi edad, tengo 36 años. Su ocupación Soy profesor del y Taller Tecnológico profesión. y soy maestro en filosofía. ¿Es usted conocedor de todos los partidos políticos en México y cómo trabajan cada uno de ellos? De modo general, sí tengo algunas ideas claras sobre los partidos políticos existentes en el país, tanto algunos de los que ya hasta incluso perdieron registro en el INE, ¿no? Bueno, la segunda pregunta es, ¿se considera usted una persona beneficiada con el multipartidismo que existe en México y por qué? No sé si beneficiada, más bien a mí no me gusta la idea de multipartidismo en México. A mí se me hace que es uno de sus grandes problemas, porque si ustedes revisaran, por ejemplo, todo el gasto que se genera en los partidos políticos, te darás cuenta que ese dinero se puede ocupar en otras situaciones. Yo entiendo, o sea, México desde hace muchos años, antes del 2000, que fue la alternancia en el poder, después de que el PRI gobernó más de 70 años, la entrada del PAN, realmente en México la democracia nos ha salido muy cara, demasiado cara. O sea, si ustedes de veras investigan cuánto dinero se gasta el INE en los registros, en la foto, en las papeletas, etcétera, te darás cuenta que es mucha la inversión y que creo que ha servido de muy poco para la vida democrática del país. O sea, quizás soy muy negativo en mi visión, pero no estoy de acuerdo con el multipartidismo, porque esto genera muchos más gastos. O sea, no vemos reflejados en la democracia cotidiana lo que realmente se gasta. O sea, no estoy de acuerdo. O sea, imagínate tanto partido político, imagínate toda la canalización del dinero en los distintos partidos políticos, pero si te das cuenta vivimos en una crisis partidista, es decir, los partidos políticos ya no tienen credibilidad en la sociedad. Por eso hoy estos hombres y mujeres que apuestan por una presidencia municipal, por una diputación, independientemente de los partidos políticos, como en el caso de Guadalajara o Monterrey, pues tienen mucho arrastre porque en quien ya no se crece en el partido. Entonces yo no creo, no me gusta el multipartidismo en México. ¿Cómo ha percibido los cambios en los ámbitos político, económico y social contra la presencia del multipartidismo en la última década? Pues realmente, si ustedes se ponen a pensar, antes del 2000, desde la contienda por la presidencia entre Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas, pues realmente ahí podemos ver que han estado tres partidos políticos siendo la base de la democracia mexicana. O sea, en esa ocasión tienes un representante de izquierda, que es Cárdenas, tienes el candidato a presidente del partido en el poder, que es Carlos Salinas de Gortari. Se queman las urnas, es un fraude electoral como ustedes no tienen una idea, no les tocó verlo, a mí me tocó verlo de niño, pero vamos, tú te pones a pensar y dices, bueno, tienes la izquierda que había ganado al partido en el poder, ¿no? Después pasan los años, viene el PAN. Entonces, ¿realmente a qué jugamos? O sea, ¿realmente debería México tener una clara definición entre partido de izquierda, partido de derecha y partido central no sé, del Estado, en este caso el priismo, ¿no? Que tanto daño le ha hecho a México. Y entonces los cambios que hemos percibido, que yo he percibido, pues quizás en el ámbito económico hemos crecido, eso sí no lo podemos negar. O sea, obviamente un crecimiento muy pobre, pero a diferencia de otros países latinoamericanos tenemos una estabilidad económica. Lo estamos viendo en este momento, un tiempo de crisis donde Peña Nieto no tiene mucha idea en la parte económica para salir adelante, pero sí vemos cómo el país ha mantenido un progreso entre comillas estable, ¿no? Después de la crisis de los 70s, de los 80s en la moneda y demás, ¿no? En cuestión social, ha habido mucha represión en contra de las quejas de ciertos partidos, de ciertas organizaciones, ¿no? Entonces no hemos tenido respuesta a los de Ayotzinapa, etcétera. Hay muchas situaciones que todavía quedan pendientes en el ámbito social, ¿no? ¿Qué opinión tiene acerca del sistema de partidos en México? Mi opinión sobre el sistema de partidos en México, vuelvo a repetir, yo creo que se tendría que hacer una transformación. Nosotros pensamos que entre más partidos políticos haya,
hay mayor democracia en México. Y sabemos que muchas veces no es así. Muchas veces sabemos que los partidos pequeños no son más que como un tipo, no sé, un tipo escalón de los partidos grandes en el poder. Sabemos que es un negocio, por ejemplo, ¿no? Tú puedes revisar muy bien la ideología, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Yo no soy del PT, pero tú puedes revisar toda la infraestructura, la ideología, la filosofía, el cómo trabaja el PT y te darás cuenta que es un señor enriquecido, millonario, ¿no? Que se ha aprovechado del dinero que se le da a cada partido político y aunque el INE ya les ha puesto límites en los gastos de campaña, de difusión de partidos y demás cosas, pues realmente tenemos que buscar otra estructura, tenemos que buscar otra forma de pensar la política y los partidos políticos. Yo espero que con las candidaturas independientes pongan de verdad en plena crisis los partidos políticos para que o se renuevan o mueren, ¿no? Por supuesto. ¿Qué cambiará usted sobre el vigente sistema partidario en México para que este sea mejormente explotado y pues beneficie a la población? Yo lo que cambiaría es que no se nos haga pensar que entre más partidos políticos haya, mayor democracia hay en México. O sea, yo pienso que el INE tendría que trabajar, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, el mismo Ejecutivo, en plantearnos otra forma de pensar el partido político, con mucho más claridad en la ideología, que ya no existiera el chapulinismo político, donde de pronto una persona que es del PAN, que ha estado en el PAN, de pronto ya lo ves en el PRD, de pronto ya lo ves en el PRI. Entonces todo eso no sirve. El sistema de partidos políticos en México tiene que pasar por una revisión exhaustiva. No podemos seguir en esta misma dinámica, ¿no? Sin embargo, somos una sociedad que tiene muchos miedos, que se ha acostumbrado a lo que siempre ha vivido y como en muchas comunidades dicen, pues que no nos quiten el partido de la bandera de México en el gobierno porque si no, no sabemos qué hacer. O sea, ese es el problema, que tenemos que luchar ya con una idiosincrasia, con una costumbre, una manera de pensar ya tan fija que yo creo que a todos de pronto les aterroriza pensar en otro sistema partidario en México, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre el Partido Revolucionario Institucional? Pues realmente se me hace un partido político que ha hecho mucho daño al país, que si bien es cierto fue la base de la industrialización y del desarrollo en México, tampoco no puedo negar sus aciertos, ¿no? En el ámbito de salud, etcétera. Sin embargo, el nuevo PRI, con ideas viejas en cuerpo joven, ¿no? Pues realmente nos ha metido en unas situaciones de crisis tremendas, ¿no? Su ideología y su filosofía, si la revisan, es positiva, es muy buena, pero en la praxis política es donde está la problemática, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre el Partido de la Revolución Democrática o PRD? Un partido que va hacia abajo, un partido en crisis total, un partido que tuvo mucho su auge o su poder en el Distrito Federal, pero siempre ese partido se ha servido como de los mesías políticos. En cierto momento fue Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, en un segundo momento pues viene Andrés Manuel López Obrador, y como son figuras o son mesías redentores de las comunidades y demás, pues el partido depende mucho de ello, a tal grado que cuando hay elección de gobernador, presidente municipal, en lugar de poner la fotografía del candidato, ponen la del ícono, la del ídolo del PRD, ¿no? Recuerdo que ponían mucho la foto de Andrés Manuel López Obrador en los municipios, ¿no? O sea, es decir, no tanto votamos por la persona que te encabeza, sino por la figura, por el Mesías, ¿no? El que jala gente. Es un partido que se alía con las masas, ¿no? Con las organizaciones campesinas, o sea, estos que hacen mucho ruido y demás, ¿no? Tiene también cosas positivas. O sea, muchas veces nosotros decimos, ay mamá, el comunismo, el marxismo. No, hay cosas positivas a favor de los más desfavorecidos y demás, pero volvemos. O sea, también es un partido corrupto y hoy ante la salida de Andrés Manuel, pues Morena, creo yo que para las próximas elecciones, Morena va a ser la tercera fuerza política más importante del país. Bueno, profe, ¿cuál es su opinión sobre el Partido Acción Nacional o PAN? El Partido Acción Nacional, pues algo muy interesante que a mí me llama la atención de ellos es que su base ideológica está en la doctrina social de la Iglesia.
Y la doctrina social de la Iglesia es muy importante porque uno de sus objetivos es poner a la altura de los tiempos la cultura, la educación, etcétera. Es decir, la doctrina social de la Iglesia apuesta por humanizar todas las realidades sociales. Es decir, ¿qué significa humanizar todas las realidades sociales? Significa luchar por la justicia, por la paz, por la solidaridad, etcétera, en todos los ámbitos donde te encuentres. Es decir, sanear las realidades. Sin embargo, como en todo partido político, hay tendencias. Entonces, el nuevo PAN es el PAN de los empresarios, ¿no? Es el PAN de la gente que tiene dinero. Por eso es que, no sé, empresas como Bimbo, que tienen toda una ideología panista, muy conservadora, ¿no? Me parece interesante sus opciones por lo social. Yo creo que con Calderón hubo un crecimiento en ese aspecto que no han tenido otros presidentes, pero pues busca mucho la tecnocracia, los empresarios que prácticamente son quienes están en el poder, un poco no tan preocupados por cuestiones de los obreros, de sindicatos, entre otras cosas, ¿no? Pero como todo partido político, como el PRI y el PRD, pues tiene también sus problemáticas, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre la democracia que existe en México? La democracia que existe en México nos sale demasiado cara. Cada vez lo que a mí me preocupa mucho es que cada elección hay más abstención que voto. Entonces, ¿hasta dónde te sale tan cara la democracia para que muchas veces la mitad de los mexicanos no salgan a votar por la gente, ¿no? O sea, a mí me hace mucho ruido, o sea, tanto gasto, pero no se visualiza ni siquiera en el número de votantes. Entonces, la democracia en México se me hace que nos sale muy cara. En segundo lugar, ha sido México un país sumamente explotado desde su nacimiento, muy, muy explotado con los 70 años o más que estuvo el PRI en el gobierno. Entonces sí necesitamos de la democracia, pero necesitamos ser más inteligentes, necesitamos mejores propuestas en las cámaras y en el Ejecutivo, el propio INE que dé otra pauta para que podamos tener otra visión de la democracia en México. El INE nos cuesta muy caro. También investiguen cuánto gana el presidente del INE y verán que el dinero es exorbitante, ¿no? Entonces eso no ayuda a la democracia. O sea, es una contradicción un poco. O sea, la democracia no es solamente que haya partidos políticos y ya, sino que realmente el pueblo, tú y yo, podamos tener voz dentro de las decisiones de los que están arriba de nosotros, por muy utópico que esto se escuche. ¿Cuál es su postura sobre la relación que hay entre el multipartidismo y la democracia en México? Que no hay efecto, que de nada sirve tener tanto partido político, si no hay crecimiento, si no hay un progreso, si no hay una educación a la altura. Me parece más bien un negocio de partidos políticos y me parece que hace falta una claridad en la identidad de cada partido político. Bueno, profe, pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas No, gracias. pues a ustedes por tolerar tanto tiempo. No, esto estuvo perfecto. Gracias.